Hola, bienvenidos al Museo de Bolneski, que alberga una de las mayores colecciones de pistas fósiles del mundo. Pistas fósiles son cualquier tipo de evidencia fosilizada de un organismo prehistórico y pueden indicarnos mucho sobre su tamaño, comportamiento, locomoción e incluso en el entorno en el que vivían. Sin embargo, las pistas fósiles no se refieren a los restos del propio organismo como un esqueleto. Me llamo Hanaa Charania y hoy nosotros vamos a echar un vistazo de Climactichnites refiere a las pistas fósiles que fueron descubiertos en América del Norte durante el período Cámbrico superior, hace unos 500 millones de años. Han sido encontrados hasta 30 centímetros de ancho y 6 metros de largo. Pero ¿qué hace este fósil tan importante para la comunidad arqueológica? Es que no sabemos qué lo creó, convirtiéndolo uno de los más grandes enigmas en paleontología. Sin embargo, todavía podemos deducir algunas cosas de este fósil, tal como información sobre su entorno. Vamos a echar un vistazo a otro fósil de Climactichnites afuera. Bienvenidos a nuestro jardín de rocas. Aquí podemos echar un vistazo a un fósil de Climactichnites a la luz del sol y imaginar en qué tipo de entorno pudiera haber vivido, aunque no sabemos mucho sobre la criatura misma. Sabemos que fue creado unos 500 millones de años, decenas de millones de años antes de que creamos que incluso las plantas comenzaron a vivir en la Tierra. Esto significa que el paisaje habría sido bastante herido, no lleno de vida verde como vemos a nuestro alrededor. Estos pueden haber sido incluso algunos de los primeros organismos en moverse en la Tierra. También sabemos que la mayoría de estos fósiles se encuentran en areniscas típicas de playa y costa. Entonces sugieren que estas huellas fueron creadas cuando una criatura se movió en las llanuras de María. Finalmente, la última pista de la naturaleza de estas criaturas es que en realidad no hay fósiles corporales. Una falta completa de un esqueleto puede explicarse más fácilmente si estos animales eran invertebrados, o animales que carecían de estructura ósea que pudiera conversarse fácilmente. Esto encaja con la creencia de que los primeros animales que pusieron pie en la tierra eran en realidad invertebrados. Entonces, con este conocimiento, ¿qué tipo de criatura crees que podría haber creado este fósil? ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando viste ese fósil? ¿Parecía que había sido creado por algo que era arrastrado por el suelo? ¿O quizás un neumático de bicicleta o motocicleta? ¿Tal vez algo sacado de una película de ciencia ficción? Intenta imaginar qué tipo de animal prehistórico podría haber hecho huellas tan únicas. Actualmente, la teoría principal sobre Climactichnites es que fueron creadas por grandes ondulantes organismos marinos parecidos a las babosas que pueden haberse visto algo así. El fabricante de Climactichnites probablemente vivía principalmente en entornos marinos cercanos a la costa que a medida que las mareas subían y bajaban a veces fueron expuestos como tierra y algunos paleontólogos creen que estos animales pueden haber sido los primeros en poner pie en tierra. Sin embargo, todavía hay algunos que son confusos como las crestas elevadas en las suelas. ¿Qué podría haber causado esas? La creatividad es una habilidad muy importante para los científicos. Con el fin de aprender sobre especies novedosas, primero tenemos que ser lo suficientemente creativos como para imaginar nuevas ideas y posibilidades de las que nadie haya oído hablar antes. Y siempre tiene que seguir haciendo preguntas para encontrar las respuestas. La observación y la inferencia son herramientas que los científicos utilizan para recopilar información para hacer hipótesis sobre lo que podría haber sucedido o aún pueda estar sucediendo. Hoy, al aprender sobre Climactichnites, utilizaste estas dos herramientas para observar y aprender primero y luego para crear nuevas ideas creativas sobre lo que podría haber hecho este fósil.